Continuamos con la ponencia magistral titulada Aplicaciones informáticas para el diagnóstico y pronóstico de la resiliencia agrícola a eventos hidrometeorológicos y climáticos externos. Presenta el doctor Francisco Muñoz Arriola. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Es profesor asociado en hidroinformática e hidroclimatología. Profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería en Biosistemas en la Universidad de Sao Paulo. Colabora como miembro del Comité de Recursos Hídricos de la American Meteorological Society. Sus intereses de investigación cubren el desarrollo de tecnologías de la información, modelos y teorías que emergen de los colectivos digitales humanos y de procesos socioambientales. Entre otros muchos puntos que ha colaborado el doctor. Quiero dar las gracias al Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, Asociación Civil, a los organizadores del Congreso Nacional de Riego, Drenaje y Biosistemas y a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un placer para mí estar presente con ustedes, al menos de manera virtual, y le reciban un saludo muy cordial desde Lincoln, en Nebraska, donde en el pasado, en la actualidad y el futuro fue la casa de las naciones originarias Pawnee, Ponca, Otomisuria, Omaha, Dakota, Lakota, Arapaho, Cheyenne, gente del Cao y Winnebago, así como las comunidades movilizadas de Ho-Chunk, Low, Sac y la gente Fox. El contenido de la plática que presento el día de hoy va a versar o va a ser dividida en la motivación, las bases, digamos, digitales, intelectuales para la construcción de un modelo conceptual para la resiliencia hídrica y agropecuaria en Nebraska en particular como caso de estudio y ejemplo, y los recursos digitales científicos e ingenieriles disponibles que nos ayudarán a construir dicho esquema, así como caso de estudio y ejemplo será la predicción de la resiliencia en la intersección o en el área que une al acuífero de los Altos de las Grandes Planicies y de la cuenca del río Platte, asociada al río Missouri. La motivación es entonces dividida en lo que es la aceleración industrial, el reto, la construcción del marco conceptual. Tenemos aquí en esta gráfica, publicada por Stephen en el 2011, donde se ve claramente el incremento de digamos, la población urbana, la concentración del dióxido de carbono, la incidencia de las inundaciones, el aumento de especies, de la extinción de especies, la construcción de presas, el Producto Interno Bruto, el uso de agua y el consumo de fertilizantes. Algunos de esos temas el doctor José Gómez Limón habló previamente y dentro de los enmarcó en términos de los retos y las oportunidades que tenemos en el futuro. Y todas vienen asociadas a este tipo de aceleramiento industrial que se ha venido marcando, que inició a mediados del siglo XIX y que ha tenido un marcado incremento en términos de la tasa de cambio en los últimos 50, 60, 70 años. Entonces, parte de esta motivación también ha sido identificada por diferentes actores, diferentes personajes del mundo científico e ingenieril. Uno de ellos trabajando con lo que son los sistemas complejos es Geoffrey West, que publicó en el año 2018 un libro llamado Escala. En este libro él define cómo todos los sistemas se encuentran interrelacionados, pero sistemas llamemos la infraestructura, y en nuestro caso la infraestructura, la irrigación, los recursos hídricos, la energía, la producción de alimentos, los servicios ecosistémicos, etc. Pero él menciona algo que rescaté de su
que extraje de su libro, y es que uno de los mayores desafíos para el siglo XXI es si los sistemas sociales diseñados por el ser humano, desde las economías hasta las grandes ciudades, los cuales han existido en los últimos 500 años, pueden continuar su coexistencia con el mundo biológico natural, del cual emergen y que ha existido por cientos de millones de años. Y en este sentido es donde tenemos la disyuntiva y tenemos el reto en qué papel juega la ciencia y la tecnología y la ingeniería en particular en el desarrollo, en la creación de innovación y como mecanismos para mitigar los problemas que estamos causando o por el uso desmedido o el uso de los recursos naturales. Entonces, en este sentido, en la siguiente diapositiva muestro lo que serían los primeros, digamos, elementos para integrar el marco conceptual que define la predictabilidad de la resiliencia. Y en esta diapositiva lo enmarco dentro de lo que es el sistema socioecológico del Ogallala, es el acuífero del Ogallala o de las altas planicies norteamericanas y la cuenca del río Platte, que está asociada a lo que es aunque desemboca en el río Missouri y eventualmente en el río Mississippi, uno de los ríos más caudalosos y grandes del planeta. Entonces, dentro de todo esto tenemos que existe una mezcla de factores sociales, ecológicos, hidrológicos, climatológicos y además tecnologías y recursos digitales y recursos científicos y tecnológicos que nos ayudan a entender cómo podemos crear un balance un poco más integrativo, un poco más equitativo y un poco más inclusivo de lo que serían los recursos naturales. Y tenemos que existen recursos digitales como los datos sobre uso de suelo, los datos sobre climatologías, meteorologías, datos sobre población, la definición de áreas y densidades poblacionales, y todo esto forma parte de los agentes que determinan la funcionalidad de un sistema socioecológico como este, que está sujeto también a disturbios, como podrían ser los eventos extremos, como podrían ser alzas en la producción, los problemas económicos que estamos viviendo a nivel global. Y bueno, para todo ello existen variables que podemos medir y existen procesos que podemos seguir y reproducir en términos de la modelación o en términos de la identificación de teorías para determinar o para identificar cómo podemos avanzar en la tarea de crear resiliencia y de simularla. Entonces, las bases que tenemos para ellos existen, bueno, están determinadas por las definiciones, incluida la definición de la resiliencia del sistema socioecológico, el contexto geográfico, productivo y también de los eventos extremos o la identificación, el diagnóstico y la predicción de dichos eventos. Entonces, para empezar y tratar de unir la diapositiva sobre la construcción del marco conceptual de resiliencia, bueno, de entre las definiciones que me gustaría acentuar aquí y que darán un poco más de guía al concepto previamente mencionado, está qué es un sistema complejo, qué es un sistema socioambiental y qué significa resiliencia. En particular, como podemos ver aquí en dichas definiciones, el sistema complejo está conformado de diferentes agentes que se unen de múltiples formas y que crean una especie de red que permite crear también una funcionalidad que puede ser desde la célula de un ser humano hasta el sistema global, hasta el sistema Tierra. Y para nosotros definiremos este sistema en la intersección entre el acuífero y el agua superficial o el río Platte. Y los sistemas socioambientales entonces son complejos, son capaces de adaptarse y la resiliencia es una propiedad de dichos sistemas. Es decir, en esta serie de interacciones entre los agentes, los sistemas como el sistema hidrológico del Platte o el sistema hidrogeológico del Ogallala
crean mecanismos asociados a las propiedades físicas del sistema y las interacciones con el ser humano que le permiten ser resiliente o le permiten cambiar de fase, como lo podemos observar en la figura del lado izquierdo, donde lo que se llama la cuenca de atracción permite definir cuando un sistema es resiliente. Y cuando esta cuenca de atracción se modifica y esta bolita o esta esfera brinca a este otro estado, significa que puede estar en transformación. Es decir, que ya no regresa al sistema original. ¿Y cómo es esto? Bueno, es una propiedad de los sistemas y es básicamente causado por el efecto de algún agente exógeno, un agente exterior que le modifica toda su actuación o todo su comportamiento típico, en particular de los procesos que determinan cómo se sostiene. Y bueno, el contexto geográfico define que la infraestructura hídrica, agrícola y pecuaria, por ejemplo, en el estado de Nebraska, localizado en esta región, se encuentra en la intersección precisamente del río Platte, que de aproximadamente 220,000 kilómetros cuadrados, y el acuífero de Ogallala, que se extiende desde el norte de Texas hasta el sur de Dakota del Sur, y que es aproximadamente 450 kilómetros cuadrados. Entonces, todo esto lleva a concebir a la región de Nebraska como una región privilegiada y altamente productiva, ¿no? Ya que, por ejemplo, en términos del acuífero de Ogallala, alrededor de 2/3 partes del almacenamiento de agua subterránea del Ogallala se encuentran precisamente en el estado de Nebraska. También Nebraska cuenta con unas zonas de recarga bastante importantes que se encuentran asimismo asociadas a regiones ecológicas de pastizales y regiones agrícolas altamente productivas y bueno, que definen también, se definen también como una región pecuaria muy importante a nivel nacional. Y aquí tenemos los números en el lado izquierdo y tenemos las referencias sobre lo que es la parte hídrica, la visión hídrica y de irrigación de la región. Así como lo podemos observar, Nebraska ocupa el primer lugar de área irrigada por estado en los Estados Unidos. Sin embargo, solamente irriga una tercera parte, o utiliza una tercera parte, por ejemplo, del área que California irriga, que es aproximadamente 28,000 millones de metros cúbicos. Entonces, existe un sistema altamente eficiente, pero que tiene la suerte de estar en una geografía en donde las condiciones geohidrológicas e hidrológicas de superficie le benefician para mantener los niveles de uso de agua. Además, que bueno, se ha ayudado, y lo vamos a ver en breve, de una gobernanza que le permite regular y a la vez utilizar óptimamente los recursos hídricos. Sin embargo, existe también que para la producción agrícola, como referencia las cosechas en bushels por acre, definidas aquí, los números son un tanto irrelevantes. Lo que quiero enmarcar en este caso particular son 4 factores. Una, la tendencia positiva que observamos en esta gráfica, definida por el mejoramiento genético de las variedades de híbridos en esta región. Esta tendencia positiva, en algunas ocasiones, y es el segundo factor, se ve afectada por los eventos extremos. En el caso en verde muestro la inundación de 1993, donde gran parte de las zonas de producción se fueron inundadas. Esto ocurrió en el mes de julio de dicho año y en la mitad del área de producción, como vemos, el efecto fue dramático en 3 estados de los cuales seleccioné, que son el estado de Iowa, Illinois y Colorado y Nebraska, que de manera conjunta producen la gran parte de los granos de este país. Otro de los factores que muestro aquí es el caso de la sequía. Esta es una sequía flash, es decir, que ocurre sin previo aviso y de manera muy inmediata, y esto fue en el 2012.
Ahora, algo el segundo factor, el tercer factor que quiero enmarcar aquí es, como lo pueden ver en rojo, son los casos para Nebraska, la irrigación, la producción por irrigación, la producción agrícola por irrigación, en rojo con estos cuadritos negros, y esta es la producción agrícola de temporal. Por supuesto, en el impacto de la sequía, el estado de Iowa, el estado de Illinois y Nebraska fueron afectados. Iowa, Illinois y Nebraska, en este caso, todo lo que son la agricultura temporal. Y en la parte superior, si lo vemos, pues no, ahora sí que no tuvo ni mayor efecto. Y lo que sucedió fue que tenemos el subsidio provisto por las aguas subterráneas, ¿no? Y los sistemas de irrigación avanzados o los sistemas de gobernanza de agua para la irrigación en esta región que le permiten subsidiar los déficits de agua producidos por las sequías y, bueno, le permiten incluso tener una producción más alta a la esperada según un modelo de regresión lineal. Entonces, aquí observamos que existe el factor agua subterránea e irrigación como un elemento crítico en la sustentabilidad del incremento de la producción y la seguridad alimentaria en el futuro. Ahora, la tesis de esta presentación es la siguiente. Y lo que queremos comentar aquí es que la predicción de la resiliencia de la infraestructura hídrica al clima requiere una infraestructura digital sólida con la cual se diseñen y operen colectivos o se diseñe a base de colectivos. Las premisas son la combinación, secuencia, pausa y magnitud de los desastres naturales. Hablemos de sequías, periodos extensos de humedad, precipitación extrema, ondas de calor, ondas frías. Bueno, estos deben de definir los marcos conceptuales que deben ser dinámicos, inclusivos no solamente en los procesos que estamos definiendo, sino deben de ser inclusivos para evaluar e integrar a todos los sectores de la población. Como se ve, esto quedó claro en lo que es la inundación del 2019 y que en breve lo voy a mencionar. Las propiedades de los sistemas socioecológicos también pueden ser asimilados por las parametrizaciones de modelos hidrológicos, numéricos o de modelos de datos o de inteligencia artificial en lo que es en el río Platte y en la parte norte de las grandes planicies norteamericanas. Los esfuerzos de adaptabilidad también pueden ser restringidos por el paradigma actual de gobernanza y prácticas de manejo. Es decir, debemos de integrar, por ejemplo, ahora modelos o políticas que definan, por ejemplo, el uso de eventos compuestos o eventos en cascada. Sin embargo, las técnicas de inteligencia pueden estimular la innovación en gobernanza y la predicción de la resiliencia en los acuíferos, como lo vamos a mostrar. Y en la cuarta premisa es los marcos conceptuales creados para fortalecer la resiliencia y mejorar la predictabilidad deberán fomentar la innovación. Y la innovación tecnológica viene siendo un elemento en el cual estamos confiando. Espero no confiar demasiado en que va a resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, históricamente la innovación ha sido crítica para resolver otros problemas del pasado. Entonces, los recursos que tenemos disponibles son datos, modelos, esquemas sobre resiliencia hidrológica, esquemas sobre gobernanza de los recursos hídricos y algunas teorías que nos permiten hablar sobre cómo manejar mejor los recursos naturales. Y todo eso lo vamos a tratar de integrar. Entonces, perdón, déjenme ver aquí. Esta es la siguiente. Recursos digitales. En la parte izquierda menciono lo que sería o ilustro lo que es el incremento y la producción de datos. Y esto es producido en el 2011. Creo que una versión actualizada podría ilustrar de manera todavía más dramática la generación de datos que requiere modelos
o analíticos computacionales o informáticos que nos permitan traducir lo que es el dato en información que pueda ser útil para la toma de decisiones y para la creación de políticas públicas. Asimismo, tenemos recursos digitales que nos permiten mapear o nos permiten explorar, así como analíticas que nos permiten explorar y definir a diferentes escalas de espacio, en el espacio, cuántos recursos naturales tenemos, cuál es el impacto que el ser humano está teniendo sobre dichos recursos y de qué manera podemos crear esquemas de sustentabilidad y de resiliencia, mitigación, adaptación para el futuro. El caso que les muestro, donde empezamos a integrar diferentes recursos digitales y diferentes evidencias sobre los eventos extremos y lo que sería la predicción y el diagnóstico de eventos compuestos en cascada. Las inundaciones como tales son un evento extremo, son un evento en cascada y pueden ser un evento y son un evento compuesto. Es decir, tenemos un evento que se gestó en el mes de noviembre del 2018, donde se previno y se produjo una gran tormenta invernal que acumuló una cantidad tremenda, muy importante de nieve. Es decir, el periodo de retorno para la producción de lluvia y de nieve en ese entonces fue 44 a 60, de 4 a 44 veces más alta de lo normal. Ahora, el problema dice, bueno, estoy en Nebraska, sé que hace frío, ahora me aguanto, ¿no? Pero el problema no fue ese, sino que en el mes de marzo, contrario a lo esperado, ocurre un fenómeno de precipitación que no fue mayor, fue un fenómeno de precipitación, como lo vemos aquí, donde el periodo de retorno fue de 10 años. Pero ¿qué sucede? Dicha precipitación cayó y fue caliente. Es decir, la lluvia que cayó fue de origen del Golfo de México, lo cual derritió de manera inmediata la nieve, produciendo lo que es la inundación en marzo del 2019. La temperatura entonces superó el periodo de retorno de 100 años. Entonces, ¿qué sucede? Que las políticas de regulación y de manejo de presas, ya sea para almacenamiento o para control de inundaciones, no consideraban este factor. Entonces, aquí es donde debemos de enmarcar o debemos definir cómo podemos incorporar cuestiones de la complejidad de los sistemas, la complejidad de sus fronteras, y si vemos cómo va cambiando el efecto de dichos problemas, de ser un problema de exceso de cantidad de agua, a ser un problema de calidad de agua, en los momentos seguidos o en el tiempo después de la inundación. El problema para la agricultura es que este tipo de fenómeno ocurrió en marzo, es decir, en el invierno, digamos, no debería haber tenido ningún efecto en la agricultura, excepto aquellos campos de cultivo que permanecieron inundados. Pero lo que sí sucedió es que debido a las condiciones de humedad, esto retrasó la siembra de maíz y de soya, restringiendo la temporada de cultivo y en ese sentido alterando lo que son la parte económica y de toma de decisiones para la selección de híbridos. Con esta restricción necesitaban híbridos que fueran un poco más rápidos en la producción y bueno, nosotros hipotetizamos que iba a haber un efecto también en la producción, pero dicho efecto en la producción no fue. Aquí tenemos una comparación del NDVI obtenido por el sensor Sentinel-2, en donde solamente hay un pequeño cambio en el pico de producción, pero no hay un cambio en la producción en general. Lo que nos lleva a decir que, bueno, hubo un efecto o un conocimiento de causa muy bueno, un conocimiento sobre la selección de híbridos que impactó el bolsillo del agricultor, pero que le reditúa al final de cuentas o le dio una habilidad para ser resiliente muy buena.
La resiliencia hidrológica superficial ahora a nivel de cuenca del Plat, identificada aquí con marcos conceptuales o teorías que definen que, bueno, los sistemas adaptativos como los sistemas hidrológicos responden a propiedades como son la agregación, donde veremos después cómo la agregación en las jerarquías de las políticas públicas para definir los recursos hídricos y su distribución para la producción agrícola y consumo humano están definidas por estas jerarquías a nivel geográfico y a nivel institucional. Y también que existe una agregación de procesos y observamos aquí la agregación de dichos procesos que van a definir la magnitud del pico, son los días que se lleva un sistema de uso de suelo en recuperarse después de la influencia de un periodo prolongado de humedad o de un periodo prolongado de sequía. La sequía está definida en la parte inferior de la gráfica y los periodos prolongados de humedad en la parte superior. En range, en lo que serían pastizales y lo que serían áreas de agricultura, están definidos entonces por el color rojo y el color azul. Entonces tenemos que existe una resiliencia en los sistemas definidos o identificados a través de los sensores remotos. En este caso particular fue el uso del índice de área foliar proveniente del sensor MODIS de la NASA y que fue utilizado para forzar un modelo hidrológico de superficie a gran escala. El otro aspecto se refiere a la gobernanza y en el caso particular de Nebraska, donde tenemos una fuerte interacción entre el agua superficial y el agua subsuperficial, pues nos permite también definir políticas públicas que tratan de seguir esta geofísica del sistema. Y tenemos que existen dos entidades, principalmente el Departamento de Recursos Naturales, que es del gobierno del estado, que define cuáles son los títulos o el uso de agua para un día proyectado, para un año proyectado en el futuro. Se reúnen con los 23 diferentes distritos de manejo de recursos naturales o NRDs, y estos distritos se encuentran definidos con base en las cuencas, en lo que son los límites de las cuencas. Entonces responden curiosamente a la hidrología superficial, pero se encargan de manejar lo que son los recursos subsuperficiales para lo que es el cultivo y consumo humano, en el caso urbano en particular. Las teorías que nos pueden definir, que se pueden definir aquí, una extraída por Ostrom en el año 2009 en una publicación en Nature, donde dice que, bueno, la tendencia de los usuarios individuales puede manejarse con respecto al uso común que se tiene de un recurso común. En este caso, el uso individual que puede afectar el uso común o colectivo de un acuífero lo puede llevar a cabo ya sea un NRD o lo puede extraer un agricultor en particular y afectar al resto. Entonces, debemos de ver cómo podemos integrar todos estos manejos dentro de estos paradigmas de gobernanza y de uso de suelo común o de manera colectiva. Entonces, esto lo trabajamos en un artículo publicado en Hydrology en el año 2021, para aquellos que están interesados. La predicción de la resiliencia, entonces, lo definimos en términos del sistema Ogallala-Platt, la conclusión del trabajo y el trabajo futuro. Y bueno, entonces, vimos lo que son los recursos digitales, algunos modelos y experiencias en el agua superficial, subsuperficial, de los eventos extremos, etcétera, en términos de fuentes, y de predicción, pero a la vez diagnóstico de dichos eventos y su impacto en la agricultura y en la hidrología superficial en lo que es el estado de Nebraska. Y bueno, esto también es en el estado de Nebraska. Inició como una conversación con científicos de políticas públicas que decían, bueno, existe en estos NRDs o estos, llamémoslo, distritos de riego, existe la implementación en algunos de ellos de políticas públicas
de regulación en la extracción de flujo superficial, de agua superficial, en caudales en la cuenca del Plata. Y queremos evaluar si una regulación de esta extracción permite la recuperación de los acuíferos. Y tenemos 3 casos aquí de 3 diferentes NRDs, en donde existe una recuperación una vez que se implementa la política pública de regulación de extracciones en las aguas superficiales. Y estos son la profundidad del agua subterránea, del manto freático. Y vemos que de manera positiva que sí, que existe una recuperación, que eso fue muy alentador. Sin embargo, en el 2012, como veíamos anteriormente, existe nuevamente un deterioro en los niveles freáticos. En otros lugares donde no existen políticas, existe una reducción o un incremento en la profundidad del nivel freático. Entonces, ¿cómo podemos predecir las contribuciones individuales en el manejo del almacén colectivo de los recursos? En el caso del acuífero, podemos predecir cómo revertir la tendencia de los usuarios individuales en explotar los recursos naturales de manera desmedida o sin regulación o sin consideración de los vecinos, ¿no? Y nosotros identificamos empezamos a construir modelos de datos, en particular modelos de redes neuronales y el acoplamiento de dichas redes neuronales con modelos o sistemas de sensitividad global. El primero, para definir si podemos predecir con meses de antelación cuáles podrían ser los cambios de los niveles freáticos. Y lo que vemos aquí es que fuimos, yo considero, bastante exitosos. Tenemos un índice de Nash-Sutcliffe que osciló entre 0.63 y 0.93. Estamos hablando de que menos infinito es un modelo terrible donde las observaciones son muy diferentes a las simulaciones y cercano al 1 es el modelo perfecto, ¿no? Entonces vemos aquí que las simulaciones se acercaron mucho a lo que son las observaciones. Existe claramente que cuando tenemos un tiempo de pronóstico mayor como 5 meses, bueno, se aleja en algunos años, sobre todo cuando hay ausencia de agua, ¿no? O hay un mayor consumo de recurso hídrico. Y aquí observamos en la parte inferior, cuando lo acoplamos con el análisis de sensitividad para identificar cuáles son las variables claves en la definición, una de la predictabilidad del cambio hidrológico, la predictabilidad de la resiliencia del acuífero, y también podemos identificar cómo podemos monitorear y qué casos debemos de tener un poco más cuidado o manejarlo de mejor manera para mejorar la predictibilidad, pero también para resolver el problema de decremento de los niveles freáticos. Entonces, esto fue publicado en el Journal of Hydrology por Alessandro, un estudiante de postdoctorado hace algunos años. Tenemos la gobernanza y tenemos esta habilidad predictiva de los modelos de datos. Podemos unirlas y tratar de identificar si estos modelos de datos son capaces de predecir lo que la gobernanza nos decía y lo que de la aplicación de un cambio en el paradigma del manejo de recursos recursos hídricos superficiales puede impactar los niveles freáticos. Y aquí en estos casos vemos con tiempos de predicción de 1 a 5 meses y el uso de las redes neuronales para predecir precisamente estos cambios en los niveles freáticos, respondiendo a la implementación de políticas públicas y cuando estas no son implementadas. De manera muy positiva, estamos muy entusiasmados porque realmente el modelo de datos fue capaz de incorporar lo que son la implementación de políticas públicas. No teníamos una entrada de políticas públicas en el modelo, sin embargo, se encuentra capturada en los datos a través de los diferentes monitoreos de las variables que menciono. Y en la parte inferior
vemos el análisis de tendencias que nos va a definir aquellos lugares donde hubo políticas públicas o hubo una implementación de las políticas públicas y aquellos en donde no hubo tal implementación de políticas públicas o no hay efectos. Nos permite también identificar las áreas que pueden estar sujetas o pueden tener un impacto considerable o que pueden beneficiarse de dichas políticas. Para concluir, entonces, y en apoyo a la tesis definida sobre la predicción de la resiliencia y la infraestructura hídrica y la robustez de la infraestructura digital, bueno, tenemos que la resiliencia hidrológica basada en el índice de área foliar, utilizando el índice de área foliar, fue de 80 días para periodos húmedos y hasta 180 días para las sequías. Es decir, que los sistemas agrícolas y ecológicos tienen esta fluctuación y habilidades de recuperar el estado original. Es decir, cuando se vienen a lo que sería la cuenca de atracción aquí, no se transforman. Aparentemente tienen todavía habilidades de resiliencia o propiedades de resiliencia muy fuertes. No hay cambios significativos en la cosecha de maíz cuando las inundaciones previas a la fecha, cuando existen inundaciones previas a la fecha de diciembre. Es decir, la actividad humana tiene también, a través de la selección de híbridos, tiene un papel preponderante en la resiliencia de la producción agrícola en la región, como lo vimos en el caso del año 2019 y 2018. El efecto de la gobernancia de aguas superficiales y aguas subterráneas también tiene un efecto y es muy similar al efecto de la sequía. Es decir, los beneficios que produce una buena gobernancia equivalen al deterioro de un acuífero producto de una sequía flash, por ejemplo. Y para concluir, bueno, del trabajo futuro debemos incrementar la colección, la identificación y el aprovechamiento de los datos que capturan las complejidades de los procesos socioecológicos presentes en los diferentes sistemas, incluyendo experiencias individuales, colectivas y de usuarios y las funciones ecológicas que definen esa resiliencia. Y estamos hablando de sistemas socioecológicos integrando lo que es la infraestructura civil, la infraestructura hídrica, agropecuaria, energética, etc. Dichos marcos conceptuales deberán integrar los eventos extremos compuestos y en cascada que coadyuven al mejoramiento de políticas públicas. Y encontraremos o buscaremos mejoras en las simulaciones hidrológicas numéricas y de datos a través de incorporar la sensorialidad remota para identificar estas propiedades de los sistemas que le permiten adaptarse a cambios como los que mencionaba el colega anteriormente, con producto del cambio climático. Y las complejidades socioecológicas pueden ser simuladas por los modelos de inteligencia artificial, que es un buen resultado. Hasta aquí llega mi plática. Muchas gracias y cualquier pregunta o contacto, aquí está mi correo electrónico.